¿Alguna vez has sentido que puedes leer a las personas demasiado rápido, como si vieras el verdadero significado detrás de una sonrisa, el enojo escondido en un "todo bien", o la tensión invisible en una sala aunque nadie diga nada? Y lo más inquietante es esto: no siempre se siente como un superpoder, a veces se siente como una carga, porque mientras otros disfrutan una conversación ligera, tú percibes microgestos, cambios mínimos de tono, contradicciones, y tu mente empieza a unir puntos, como cuando estás en una videollamada y alguien dice "sí, claro", pero su mirada se va, su mandíbula se tensa y tú sabes que algo no cuadra. O cuando en un grupo de WhatsApp se siente raro desde un solo mensaje, aunque nadie lo admita. O cuando ves a alguien en redes perfecto y, aún así, percibes desesperación detrás de la actuación. Carl Jung consideraba que esto, ver lo que otros no ven, puede ser una de las capacidades más peligrosas psicológicamente. Y no porque sea locura o enfermedad, sino porque tiene un costo que casi nadie entiende. Hoy te voy a mostrar lo que Jung describió como su descubrimiento más peligroso sobre las personas que lo perciben todo, y por qué él creía que esta habilidad rara o te destruye, o te transforma en algo extraordinario. El caso que reveló esta idea comenzó con una paciente que Jung describió en notas privadas. Una persona altamente introvertida, con un tipo de intuición muy fino, que llegó a consulta en 1913, durante la propia crisis psicológica de Jung tras su ruptura con Freud. Ella representaba lo que Jung más tarde clasificaría como uno de los tipos de personalidad más raros, el tipo intuitivo introvertido. Tenía una percepción que Jung describía como extraordinariamente sensible. Podía entrar a una habitación y sentir de inmediato el clima psicológico. ¿Quién estaba mintiendo? ¿Quién tenía dolor emocional? ¿Quién guardaba resentimientos secretos? Jung escribió, en esencia, la paciente muestra una capacidad extraordinaria para percibir contenidos inconscientes en los demás. Pero esta facultad le causa un gran malestar, más que una ventaja. Ella no podía hacer plática ligera, porque veía a través de cada fachada social. No podía mantener amistades, porque la gente se sentía expuesta e incómoda a su alrededor. No podía sostener trabajos, porque su presencia interrumpía esos acuerdos invisibles que mantienen a los grupos funcionando. Las mentiras pequeñas, los silencios, las negaciones compartidas. Y Jung se dio cuenta de algo crucial. No estaba tratando una patología. Estaba observando lo que ocurre cuando lo inconsciente se vuelve demasiado consciente. La paciente describía a las personas con una precisión inquietante. Hablaba como si tuviera acceso a sus motivaciones ocultas. Y cuando Jung verificaba sus observaciones con preguntas cuidadosas, resultaban sorprendentemente exactas. No era psicosis, no era delirio. Era una conciencia tan avanzada que se volvía socialmente peligrosa. Jung descubrió algo aún más inquietante. Esa percepción era difícil de explicar de manera simple. Por eso empezó a investigar lo que más tarde llamó Participation Mystic, un fenómeno psicológico donde algunas personas con intuición muy desarrollada quedan abrumadas por contenidos inconscientes de otros. Durante el periodo del Libro Rojo, Jung escribió una idea central. Hay personas cuyo aparato psíquico es tan fino que no solo captan lo consciente, sino toda la atmósfera inconsciente del entorno. Dicho en lenguaje actual, hay gente que no solo escucha tus palabras, capta lo que no estás diciendo. Incluso investigaciones modernas sobre personas altamente sensibles, como las de la doctora Elaine Aron, sugieren que alrededor del 20% de las personas tienen una sensibilidad sensorial y emocional elevada. Pero Jung iba más específico. Dentro de su tipología, hablaba de un grupo aún más raro, aproximadamente 1%, que no solo siente profundo,
percibe patrones inconscientes con claridad. Jung observó que estas personas procesan no solo señales sociales obvias, sino también estados emocionales inconscientes, material reprimido y patrones psicológicos que otros no detectan. Ven la depresión detrás de sonrisas forzadas, sienten la desesperación bajo presentaciones seguras, perciben la sombra colectiva que un grupo decide ignorar. Y Jung escribió una advertencia clave: el peligro no está en percibir. El peligro está en la aislación psíquica que esa percepción crea. Cuando alguien ve con claridad lo que otros no pueden o no quieren ver, se vuelve un espejo que la sociedad no tolera. Eso produce lo que Jung llamaba el problema de la función superior, cuando tu mayor fortaleza se convierte en tu mayor carga, porque te separa de la participación normal en la vida social. Pero Jung descubrió que lo peor no era ver. Lo peor es lo que la gente hace contigo cuando tú ves. Porque cuando alguien refleja una verdad que otro no quiere reconocer, el inconsciente tiene dos opciones: integrar la sombra, atacar el espejo. Jung documentó este patrón una y otra vez. La persona que ve claro termina siendo culpada de los problemas que solo está observando. Si dices con suavidad: te noto tenso, explotan, siempre estás inventando drama. Si expresas preocupación por algo evidente, te acusan de negativo o de juzgar. Jung entendió que no era coincidencia, era defensa psicológica. En recuerdos, sueños, pensamientos, Jung escribió una frase que resume esto: todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a entendernos a nosotros mismos. Pero para la mayoría es más fácil atacar a quien refleja su sombra que mirar lo reflejado. Eso crea lo que Jung llamaba el fenómeno del chivo expiatorio. Las personas altamente perceptivas se convierten con frecuencia en el problema oficial del grupo, no porque causen problemas, sino porque revelan problemas que ya existían. En un equipo de trabajo, por ejemplo, todos fingen que todo está perfecto, pero tú notas rivalidad, resentimiento, manipulación silenciosa, y cuando lo mencionas con tacto, el grupo reacciona como si tú hubieras provocado el conflicto. En una familia, todos sostienen una mentira emocional para mantener la paz. Tú la detectas y de pronto te vuelves el complicado, el exagerado, el que arruina el ambiente. Jung escribió que quien tiene percepción superior a menudo se convierte en el depósito de todo lo que el grupo no puede reconocer conscientemente. Por eso estas personas no solo se sienten incomprendidas, se sienten sistemáticamente atacadas por algo que no pueden explicar con lógica. Jung observó que esta percepción abrumadora no se manifestaba igual en todos. Identificó 4 patrones dentro del tipo intuitivo introvertido. 4 formas de procesar contenidos inconscientes ajenos. Tipo 1. El intuitivo sentimental. No solo ve lo que ocurre psicológicamente, lo siente en el cuerpo. Absorbe emociones ajenas con tal intensidad que a veces no distingue si lo que siente es suyo o captado del ambiente. Como cuando entras a una reunión y de pronto te da ansiedad, y luego descubres que 2 personas traían un conflicto oculto. Tipo 2. El intuitivo pensante. Ve patrones y predice resultados con precisión. Puede anticipar rupturas, fracasos, caídas emocionales, no por análisis frío, sino por reconocimiento inconsciente de patrones. Ese tipo de persona que, sin ser adivina, te dice: eso no va a terminar bien, y meses después pasa exactamente. Tipo 3. El intuitivo sensorial. Detecta manifestaciones físicas de estados psicológicos, enfermedad antes de síntomas claros, fatiga antes de que alguien lo admita, tensión corporal que delata angustia reprimida. Como alguien que siente
que a una persona le está pasando algo, aunque la persona diga que todo está bien. Tipo 4, el intuitivo puro, el más raro. Ve muchísimo, pero le cuesta organizarlo o expresarlo. Vive abrumado, recibiendo demasiada información inconsciente sin estructura psicológica suficiente para procesarla. Este tipo suele sentirse saturado, confundido y muchas veces incomprendido porque lo que percibe es real, pero difícil de explicar. Entender tu patrón es clave, porque cada tipo necesita estrategias distintas para integrar su percepción. Jung identificó 3 peligros específicos cuando esta capacidad no se integra. Peligro 1. Ruptura del inconsciente colectivo. Los grupos funcionan con acuerdos invisibles, que se admite y que se ignora. La persona que ve demasiado amenaza esos acuerdos simplemente por existir auténticamente. En términos modernos, hay mentiras sociales que sostienen la convivencia. La persona perceptiva detecta esas mentiras y el sistema reacciona defendiendo la ilusión. Peligro 2. Aislamiento psicológico. Jung decía que hay una maldición en la conciencia. No puedes compartirla con quien no la posee. La persona se vuelve una isla de lucidez en un mar de inconsciencia. Y ese aislamiento no es solo social, es existencial. Se siente como vivir en una realidad distinta. Peligro 3. Disolución de identidad. Este es el más grave. Quien absorbe contenidos inconscientes ajenos puede perder contacto con su identidad. Se inunda tanto de material psicológico externo que ya no distingue su voz interior de lo que absorbió del ambiente. Jung llamaba a esto participation mystique, cuando se disuelven los límites psíquicos y el individuo se fusiona con contenidos colectivos. No es solo exilio social, es el riesgo de aniquilación psicológica, perderte dentro de lo que otros cargan. Por eso, Jung consideraba urgente integrar esta capacidad. Como la percepción superior no integrada era peligrosa, Jung desarrolló lo que llamó el proceso de individuación, un camino para mantener identidad propia mientras te relacionas conscientemente con lo inconsciente. Fase 1. Reconocimiento y diferenciación. Aprender a identificar cuándo estás absorbiendo material que no es tuyo. Jung lo llamaba discriminación consciente, distinguir tu experiencia auténtica de lo que absorbiste. Una técnica, tiempo diario de soledad real, sin estímulos, para que se asiente lo absorbido y puedas escuchar tu propia voz. Fase 2. Integración de la sombra. Jung descubrió algo duro. A veces ves la sombra ajena con tanta claridad porque no has integrado la tuya. Mientras más niegas tu capacidad humana de egoísmo, manipulación o crueldad, más te perturba ver eso en otros. Integrar la sombra es aceptar que tienes dentro todas las cualidades humanas que observas afuera. Eso no te hace malo, te hace completo, y cuando eres completo, puedes ver sin condenar. Fase 3. Participación consciente. La etapa final. Relacionarte con los contenidos psicológicos de otros sin perderte en ellos. Desarrollar contenedores psicológicos. La capacidad de sostener temporalmente el dolor, la sombra o la tensión de otros, recordando que no te pertenece. El individuado se vuelve un puente entre lo consciente y lo inconsciente, sin sacrificar su integridad. Jung estudió figuras históricas para entender por qué algunos colapsan y otros integran. Caso de percepción no integrada, Nietzsche. Admiraba la claridad con la que Nietzsche veía máscaras sociales, religiosas y filosóficas, pero observó que esa claridad sin integración lo empujó a una forma de aislamiento y quiebre. En vez de transformar su percepción en sabiduría útil para la vida, terminó usándola como arma contra la sociedad. Jung veía ahí el peligro, quedar identificado con tu función superior, consumido por lo que ves. Caso de integración exitosa, Meister Eckhart.
Estudió al místico medieval Meister Eckhart como ejemplo de intuición integrada. Eckhart percibía realidades profundas, pero canalizaba sus insights hacia un servicio compasivo. Veía claro y hablaba de modo que invitaba a entender, no a resistir. Su clave era lo que Jung llamaba humildad consciente. Ver más no te vuelve superior, te vuelve responsable. El propio Jung, durante su confrontación con el inconsciente, 1913 a 1919, registrada en el Libro Rojo, Jung describió que estuvo al borde de una psicosis y que se salvó por entender lo que le ocurría gracias a su trabajo clínico. Su giro fue comprender que esas percepciones no eran solo patología, también podían ser evolución de la conciencia. Esa idea cambió su forma de ayudar a personas con capacidades similares. Jung enfatizaba algo vital: la percepción superior tiende a aislarte. Por eso necesitas encontrar a los pocos que entienden. Él identificó 3 tipos de relaciones clave. 1. Personas individuadas. Se reconocen por presencia y autenticidad. No se asustan cuando les dices una verdad incómoda. La trabajan. 2. Personas en proceso de individuación. Tal vez no tienen tu percepción, pero valoran el autoconocimiento, terapia, trabajo interior, práctica espiritual. Quien ya empezó a conocerse puede soportar ser conocido. 3. Contenedores naturales. Personas maduras que han vivido lo suficiente para sostener contenido emocional sin derrumbarse ni atacarte. Jung recomendaba un protocolo de revelación gradual. Empieza con observaciones pequeñas y suaves. Mira si reaccionan con curiosidad o defensa. Aumenta profundidad solo cuando demuestren capacidad. Presenta tus insights como ofertas, no como sentencias. El objetivo no es que todos acepten lo que ves, es encontrar gente que pueda dialogarlo sin sentirlo como amenaza. Jung hablaba de una transformación posible. Etapa 1. Reconocer sin abrumarte, aceptar lo que eres, sin miedo ni dramatización. Etapa 2. Integrar sin aislarte, ser auténtico sin abandonar la conexión humana. Etapa 3. Servir sin sacrificarte, convertir la percepción en regalo, no en carga, ayudar sin agotarte, sin salvar a todos. Etapa 4. Legado sin apego, aportar a la evolución de la conciencia sin depender del reconocimiento. Trabajar para el futuro, no para el aplauso del presente. Jung decía, lo que no se vuelve consciente se manifiesta como destino. Y quien integra su percepción ayuda a traer a conciencia lo que, de otro modo, saldría de manera destructiva. Los 4 errores que arruinan este camino. Jung también advirtió trampas comunes. 1. Inflación del ego, creer que por ver más eres el que tiene la verdad. Eso rompe relaciones y te vuelve predicador. 2. Justificar el aislamiento, convencerte de que todos están dormidos y no vale la pena conectar. Eso no es sabiduría, es rendición. 3. Adicción a ser necesario, definir tu identidad solo por ayudar. Cuando la percepción se vuelve tu personaje, tú desapareces. 4. Regresar al abrumamiento. En estrés, trauma o cambios fuertes, puedes perder límites otra vez. La integración no es algo que ya se logró para siempre, es un proceso vivo. Mantener la integración, lo que Jung recomendaría hoy. Soledad regular para distinguir qué es tuyo y qué absorbiste. Elegir con quién y cuándo usar tu percepción. Trabajo constante con la sombra para no proyectar. Conexión con personas que te den realidad y soporte. Expresión creativa como salida. Escribir, arte, música, proyectos. Jung decía que la persona integrada no alcanza perfección. Aprende a bailar conscientemente con su complejidad. ¿Recuerdas a la paciente? La que veía todo y sufría por eso. Después de 3 años trabajando con el proceso de individuación, su vida cambió.
Aprendió a distinguir lo suyo de lo ajeno. Encontró trabajo como consejera, donde su percepción ayudaba a otros. Construyó relaciones con personas que valoraban sus insights en vez de temerlos. Y lo más importante, dejó de vivir su capacidad como maldición. Jung escribió que ella no aprendió a ver menos, sino a ver con más sabiduría, no a percibir con menos profundidad, sino a relacionarse con lo que percibía de forma más consciente. Ese es el verdadero núcleo del descubrimiento. Hay personas con una conciencia que excede lo que el colectivo está listo para aceptar. Y esa percepción avanzada o las destruye con aislamiento y abrumamiento, o las transforma en lo que la humanidad necesita para evolucionar psicológicamente. Tu percepción no es una falla, es una función avanzada del desarrollo de la conciencia. No estás roto por ver lo que otros pasan por alto. Estás psicológicamente adelantado. La pregunta no es si debes apagar tu percepción para encajar. La pregunta es si vas a desarrollar las habilidades internas para integrarla. Y aquí va la verdad incómoda. El peligro de ver demasiado no es ver. El peligro es no aprender a usar lo que ves con inteligencia emocional, límites y estrategia. Porque si no lo integras, el mundo te va a empujar a dos extremos. O te vuelves un ermitaño agotado, o te vuelves un espejo que todos atacan, hasta que te rompes. Pero si lo integras, ocurre lo contrario. Te conviertes en una medicina cultural. Alguien que ve lo que otros aún no pueden ver y lo entrega con calma, precisión y sabiduría. Así que dime algo en los comentarios. ¿Cuál de los 4 tipos sientes que eres? ¿El intuitivo sentimental, el intuitivo pensante, el intuitivo sensorial o el intuitivo puro? Si este video te describió, aunque sea un poco, no lo ignores. Suscríbete, porque aquí vamos a hablar de psicología real, la que se vive en el cuerpo, en los vínculos, en el trabajo y también en tu mente cuando nadie te entiende. Y si quieres seguir con Jung, tengo otro video que te va a volar la cabeza. Los 7 entornos psicológicos más peligrosos para personas sensibles y perceptivas. Y cómo proteger tu conciencia mientras sigues viviendo en un mundo que a veces prefiere la ilusión. Gracias por estar aquí. Y recuerda esto, no eres demasiado para este mundo. Eres exactamente el tipo de conciencia que el mundo necesita cuando aprendes a sostenerla. Nos vemos en el siguiente video.